Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y bienvenidos un día más a este espacio Conversaciones para alimentar tu vida. Hoy vamos a hablar sobre oligoelementos, los elementos esenciales de la vida, y para ello nos acompaña Nuria Gallego. Ella es compañera naturópata, compañera de promoción de naturopatía. Está formada en terapias energéticas, en terapia floral y en esencias triunidad, entre otras muchas cosas. Y además es visitadora médica de varios laboratorios, entre ellos EGLE, Holística, Fitobit, y nos va a contar un poco su experiencia con los oligoelementos y vamos a hablar sobre estos elementos tan pequeñitos y tan importantes para nuestra salud. Lo primero, Nuria, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme, claro. Bueno, pues yo estoy muy feliz de que estés por aquí. Nosotras, como decía en la presentación, compartimos espacio en la formación de naturopatía, que es una formación de 4 años, una formación bastante larga y muy completa. Y bueno, como yo siempre digo, Nuria, todos tenemos un pasado y siempre añado, y gracias a él somos lo que somos en este instante. Pues tú no naciste naturópata, ¿no? Te formaste. Pero realmente cuéntame un poco cómo fue tu aproximación y sobre todo cómo fue tu salto, ¿no? De lo que hicieras antes, cuéntanos un poco como tu bagaje hasta llegar al momento en el que estás. Vale, pues si me remonto, tampoco sé exactamente cuál fue el principio, pero desde siempre tuve una inquietud. Bueno, sí, mira, ahora recuerdo. A mí me diagnosticaron muy jovencita, con 15, 16 años, una dermatitis atópica. ¿Vale? Y no entré por la vía normal al tratamiento de dermatológico, sino que de dermatólogo, ¿no? Entré por urgencias porque una lesión que tenía en el pie se infectó. Y entonces la tuvieron que sajar, curar, tal, y me llevaron luego a la consulta habitual de urgencias. Tuve 2 o 3 consultas como revisiones. Y ya me dijo, bueno, ya no hace falta que vengas más, si esto ya va a ser para siempre, esto ya va a ser de por vida. Wow. Y fue, pues eso, me cayó esa sentencia y yo de momento me lo creí, de momento me quedé ahí y durante unos años pues estuve conviviendo con mis lesiones y padeciéndolas como mejor pude. Pero no me conformaba, no me parecía que tuviera que ser así, que yo me tuviera que quedar ya con, pues eso, desde 15 años con una cosa que me limitaba mucho, mucho la vida, porque ya te digo, me salían unas placas importantes y me costaba, ¿no? Claro. Me hacía heridas incluso, ¿no? Era algo importante. Entonces empecé a buscar, empecé a leer cosas diferentes y así fue como llegué hasta una terapeuta natural que fue un poco la que me... O sea, yo empecé incluso con esencias florales, a tratar un poco cosas y a cambiar un poquito la alimentación y ahí fue cuando empecé a mejorar, ¿vale? O sea, empecé a acercarme a la naturopatía y ya me quedo para siempre como las ganas de aprender algo más, de ver que ahí se podía, ¿no? Que se podían hacer más cosas. Y, pero bueno, si quieres sigo, ¿no? Sigo contando. Que me cuentes sobre todo, que nos cuentes, nos compartas, porque yo me lo sé, me sé la historia, porque me la has comentado, pero mira, este espacio tiene un objetivo, tiene muchos objetivos, ¿no? Pero uno claro es como mostrar que realmente nosotros tenemos muchas veces una llamada interna de que realmente hemos venido a hacer algo concreto y no siempre nos dedicamos desde el principio a eso, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos cierta edad hemos pasado por muchos trabajos muy diferentes que, bueno, pues que internamente sentíamos que quizás no nos sentíamos realizados con eso, ¿no? Pero eran como, bueno, trampolines, como yo digo, hasta llegar al momento en el que tu concepto de trabajo cambia y realmente hay un clic con la parte interna y la parte externa que tú realizas. Entonces, previamente a trabajar como naturópata y a todo lo que haces ahora, yo sé que tú te dedicabas a algo muy, muy diferente y me Sí, gustaría que nos compartieras precisamente ese salto, ¿no? Como de repente pasas de trabajar donde trabajaste, que ahora nos cuentas, a estar ahora tú y yo hablando desde este punto de vista. claro, pues yo efectivamente era administrativo, bueno, de hecho se llama back office porque es un administrativo específico, o sea, como un poco técnico, dentro de lo que es una sociedad de valores y bolsa. Entonces yo ¡Wow! hacía... Menudo cambio.
Sí, sí, sí. O sea, es un mundo que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Aquí Claro. siempre. Y yo era un poquito la diferente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, dentro de que sí que estaba allí, pero yo siempre era pues eso, la que traía una solución diferente y por qué no me comía aguacate así cuchara y decía, pero tú qué, y además era jovencita y me decían, había alguna persona que me decía, pero ¿tú por qué te cuidas tanto? O sea, pero sí, tú sabes, como, Ajá. o sea, porque a mí me gusta comer bien y es que todo es importante, hay que mirarlo. Y sí Ujú. que es algo que me llamaba muchísimo la atención, sobre todo bueno, pues porque veía que había maneras diferentes de ayudar, ¿no? Maneras que no fueran tan complejas ni tan agresivas como lo que se utilizaba, ¿no? Y sobre todo el tema ese que te he comentado de lo de la dermatitis, o Sí. sea, el tema de las cronificaciones de las enfermedades, ¿no? De cualquiera de ellas, que nos ponen una etiqueta y ya a partir de ahí, pues ya tu vida está condicionada porque ya eres eso, porque te conviertes en eso, ¿no? Y a Eso es. partir de ahí ya tú ya no eres otra cosa más que eso. Ujú. Pues siempre, no sé, había como una rebeldía ahí interna que me decía que por ahí no podía ser, ¿no? Y buscaba. Y bueno, pues la historia es curiosa también del cómo pude hacerlo porque yo aproveché un momento de crisis Ujú. anterior a este momento tan curioso que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Pues Sí. la del 2010, bueno, que fue un poquito incluso antes del 2010, pero que ahí en el 10-11 empezó a ponerse, a agravarse bastante. Y dieron la oportunidad en ese sitio donde yo trabajaba, ¿no? En esa sociedad de valores y bolsa, bueno, de dejar el trabajo, me indemnizaban por los años que había estado allí trabajando Ujú. y, y ya está. Y yo en ese momento ya tenía 2 niños pequeños, entonces aproveché esa circunstancia y dije, pues esta es la mía, o sea, voy a cuidar de mis hijos, voy a vivir de otra manera, ¿no? Ahora que mis hijos son pequeños y necesitan de mi atención durante mucho tiempo, pues voy a aprovechar ese impasse para formarme en naturopatía, que es lo que verdaderamente a mí me llena como persona, porque yo entiendo, o sea, mi concepto de ser humano, mi concepto de medicina, o sea, es totalmente lo que o sea, coincide con lo que define la naturopatía, ¿no? Que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también o sea, nos afectan muchísimo a nuestra bioquímica, nuestras emociones y por supuesto somos además algo más espiritual, ¿no? Entonces, Exacto. ese concepto a mí me llenaba, realmente era lo que verdaderamente me llenaba, ¿no? Y entonces ahí ya sí que me lancé, pero yo antes de eso ya tenía, ¿no? Ya tenía ese sentimiento. De hecho, me acuerdo pues que coincidí, por ejemplo, yo he ido a varios terapeutas, ¿no? A lo largo de mi vida, siempre Sí. cuando estaba con ellos, era como, me llamaba un poco la atención el, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y me acuerdo en concreto de una terapeuta que a mí me marcó mucho, que de hecho, Ujú. bueno, siendo amiga, que, que bueno, la primera vez que fui a su consulta, porque me habían hablado de ella, pues nada, coincidió que me dice, bueno, pues dime en qué te puedo ayudar. No recuerdo exactamente cuál era mi motivo de consulta, ¿no? En ese momento. Lo que sí recuerdo es que me dijo, pues no, que de repente le dije yo a ella, digo que, pues es que no sé si estoy embarazada. Y claro, a ella le llamó muchísimo la atención, claro, porque Claro. me dijo, bueno, pero es que esto nos condiciona totalmente lo que voy a poder mandarte o lo que voy a poder recomendarte, ¿no? Que Claro. hagas a partir de ahora. Y nada, pues a mí me gustaba mucho ir a su consulta porque sus recomendaciones eran siempre bueno, en ese periodo de tiempo sobre todo, ¿no? Pues con oligoterapia, con sales, incluso algo de homeopatía, pues terapias que no son nada agresivas y que se pueden tomar en estas circunstancias, ¿no? Estando embarazada, la pueden tomar niños, etc., ¿no? Qué bueno. Entonces a mí me encantó ahí, ¿no? El tener esa oportunidad con ella de tratar mi embarazo desde todo eso.
Qué bien. Te voy a pedir que te acerques un poquito más para que Vale, se te oiga un poquito mejor, que se te va un poquito el audio. vale, Vale, pues mira, vamos a aprovechar esto que nos cuentas, porque claro, imagino que pasaría lo mismo que te pasaría a ti o me pasaría a mí si viene una persona a la consulta y nos dice eso, ¿no? A mí si la persona me dice, no sé si estoy embarazada, me saltarían las alarmas precisamente claro, por eso, porque nosotros entonces, nuestro concepto, o nuestro, más que nuestro concepto, no, nuestro abordaje en la consulta es muy diferente si la persona está embarazada, porque evidentemente hay muchas cosas, hay muchas plantas medicinales que interfieren y no se pueden utilizar porque tiene efecto abortivo, es decir, hay muchas cosas que nosotros habitualmente podemos hacer en la consulta si la mujer no está embarazada, pero cuando está embarazada no. Y por eso esa parte de terapias más terapias funcionales que no afectan realmente ni interfieren a medicación y sobre todo a estados como especiales, ¿no? Como embarazadas, bebés. Entonces de eso vamos a hablar un pelín más tarde, ¿vale? Que es precisamente la temática de la que vamos a hablar, que es la oligoterapia, el uso de los oligoelementos de forma terapéutica. Pero antes no quería dejar pasar algo que quiero aprovechar la oportunidad de que estás aquí con nosotros para que nos cuentes. Te he definido en la presentación como, te he definido, quiero decir, he dicho que realizas como actividad, además de naturopatía y otras terapias energéticas, visitadora de laboratorio. Entonces, mira, me gustaría que nos dieras la oportunidad a las personas que no lo saben, de que nos cuentes un poco cuál sería la función, porque muchas veces siento que nuestra profesión está siendo enjuiciada y poco comprendida y poco integrada, creo. Y realmente nosotros como naturópatas hemos estudiado 4 años, cuando son formaciones realmente regladas dentro de lo que se puede reglar, porque no están reconocidas como tal, pero es una formación larga, es una formación muy seria, muy, muy amplia y además no se queda ahí nuestro trabajo solamente. A nivel formativo nosotros continuamos siempre con formaciones, por eso siempre cuando nos presentan es naturópata ¿no? Tenemos ahí como toda la coletilla de detrás, pero también es importante que se conozca un poco que en nuestro trabajo también hay mucha actualización, mucho peso detrás. Nosotros estamos en contacto con laboratorios de medicina natural que nos permiten tener también contacto con equipos médicos detrás de los laboratorios para realmente, pues, si hay un caso más complejo o necesitamos asesoramiento en relación a una interacción con una planta, con un producto, eso también lo tenemos en cuenta y lo valoramos en la consulta. Entonces, me gustaría, ya que formas parte de no solo un laboratorio, sino de varios, que nos cuentes cuál es la función de un visitador médico y por qué hay algunos laboratorios de medicina natural que deciden tener esa figura dentro del laboratorio, por qué es tan importante para ellos y para nosotros como profesionales. bueno, pues mira, la labor de un visitador sobre todo es mantener al día, mantener informado al terapeuta. Uh -huh. Entonces, porque, bueno, es cierto que los productos de un laboratorio llevan detrás un equipo técnico que ha pensado las formulaciones de esos productos y ha estudiado cada uno de los componentes Uh -huh. para que actúen en sinergia y para que haga el efecto que nosotros estamos buscando, ¿no? de Claro. cada producto. Pero sí es cierto que es muy necesario explicarle bien la acción que tiene cada uno de esos productos al terapeuta para que lo conozca, para que lo sepa utilizar bien, para que sepa en qué momento. Bueno, aparte, obviamente, el terapeuta ya sabe muchas cosas, pero nosotros vamos aportando pues ese puntito de como un poquito más, ¿no? O sea, de mantenerte, ya te digo, actualizado, ¿no? Que sea una constante formación. Uh -huh. Y innovación también, porque claro, nosotros estamos siempre al tanto de nuevos estudios, bueno, pues sustancias que se encuentran que tienen unas acciones diferentes, que aportan otras posibilidades. Uh -huh. Entonces eso es lo que nosotros mantenemos siempre al día al terapeuta. Y luego también hacemos una labor de formación, porque igual, o sea, hay que estar en constante reciclaje y pues eso, toda esa información que nosotros vamos recopilando, digamos, pues luego ofrecérsela a los terapeutas para que estén al día, para que tengan, pues eso, que estén al máximo top, ¿no? En cuanto a
pues eso, a formación más que nada. Ujú, ujú. Y poco más, o sea, que decir... Bueno, poco Aparte, más, que no es poco. no, no es poco, efectivamente no es poco. Claro. Es que, Ujú. claro, ¿por qué apuesta un laboratorio por tener un visitador médico? Pues para que su producto, para que se comprenda la totalidad del alcance que puede tener un producto. Exacto. Para que no te quedes simplemente con una indicación que es lo más fácil y lo más humano también, ¿no? O sea, el decir, pues oye, ¿esto para qué me vale? Pues esto es, pues mira, yo soy la primera que me pasa, ¿no? En mi profesión, pues que te quedas, ¿para qué te sirve el peróxido de magnesio? Que lo hablamos ayer tú y yo. Efectivamente, pues es un laxante, ¿vale? Y efectivamente es un laxante, pero si utilizas una determinada dosis, tiene ese efecto laxante hasta laxante potente, hasta de llegar a tener un efecto de purga. Pero si utilizas una dosis más pequeña, pues tiene otro efecto más de higienizante, bactericida, bueno, como lo hablábamos, ¿no? Que como tú me decías. Claro. Eh, entonces, pues todas esas apreciaciones son Ujú. cositas que nosotros tenemos que irle matizando al terapeuta para que pueda utilizar el producto como debe ser, ¿no? Que Claro. al final pues todos nos ayudamos, ¿no? Unos a otros nos ayudamos, porque sin quitar el trabajo de nadie, ¿no? Sin denostar el trabajo de nadie, pero no es lo mismo una recomendación que te puede hacer un terapeuta en una consulta, que te va a hacer una valoración completa, que Ujú. no. Bueno, es que ya no te quiero decir que vayas a una dependienta de un herbolario, pero simplemente, o que vayas a un supermercado, porque lo puedes comprar en un supermercado. Entonces, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? En ese Claro. sentido. Claro, ahí yo lo quería remarcar voy a rescatar varias ideas de las que has puesto encima de la mesa porque creo que es importante. Realmente este espacio también tiene como objetivo divulgar información que sea útil, que es decir, como expandir herramientas que les sean útiles a las personas para mejorar su calidad de vida. Pero evidentemente no es simplemente una recomendación para que cada uno simplemente se quede con una idea, como tú decías, pues esto me sirve para esto, pues me lo tomo y ya está. Es decir, el objetivo es que la gente vaya conociendo herramientas, pero siempre dentro de un contexto controlado, es decir, no es lo mismo tomarse una sustancia porque simplemente tengo un pequeño resfriado o tengo dolor de garganta y puedo beneficiarme del efecto terapéutico de una planta para bajarme la inflamación, que tener una enfermedad crónica, que tener una patología, que tener un desequilibrio a algún nivel en el cuerpo, que ya realmente implica todo un trabajo profesional detrás. Entonces, es como encontrar el punto medio, o sea, desde aquí queremos difundir información útil, pero no efectivamente sustituyendo nada que realmente tenga que abordar un profesional. Y digo esto porque, claro, al final es un poco todo, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede saber o puede oír que el cardomariano nos puede ayudar en la esfera hepática y entonces va a una gran superficie y se compra cardomariano. Pero claro, habría que saber qué cantidad, cómo está formulado, si ha pasado controles de calidad, si tiene sinergia con otras plantas o con otros principios activos, como tú decías, y todo eso es labor de los laboratorios y de los profesionales que realmente nos dedicamos a esto. Entonces ahí es importante esa labor que decías tú de vosotros, ¿no? De los visitadores médicos, y es importante también la labor de un terapeuta que realmente lo que va a hacer es un abordaje específico para la persona, ¿no? Y no solamente para la persona en la parte física, como bien decías, sino que somos multidimensionales y hay que encuadrar qué sintomatología en el cuerpo físico está apareciendo y al mismo tiempo qué creencias, qué pensamientos, qué vivencias, qué está ocurriendo en la vida de esa persona para que su cuerpo exprese esa patología o ese desequilibrio, ¿no? Así que bueno, quería lanzar este mensaje porque creo que es importante para nosotras como naturópatas y también para la labor grandísima que hacen los laboratorios. Y luego también una última idea que rescato, y ya nos vamos a meter en oligoelementos, tiene que ver con los herbolarios también, ¿no? Que comentabas. El problema un poco de todo esto es que como no está arreglado, pues nos podemos encontrar, pasa lo mismo que las formaciones de naturopatía, es decir, una persona puede estudiar una formación de naturopatía en 3 meses o puede estudiar una formación de naturopatía en 4 años. Claro, el conocimiento que se adquiere y la formación evidentemente no puede ser comparable. Y lo mismo pasa un poco en los herbolarios. Normalmente tendría que haber una persona detrás que creo sinceramente que la mayoría tienen formación para realmente poder estar ahí,
pero es verdad que no siempre ocurre así y que a veces hay personas que van a un herbolario y que la persona que está detrás del herbolario tampoco puede abordar, ¿no? con toda la integridad y toda esa visión integrativa que necesita la persona, esa parte. Entonces, también reseñar que hay personas detrás de los herbolarios que tienen un conocimiento muy profundo, que incluso son naturópatas o son farmacéuticos, y también hay que tener en cuenta su labor. Y luego también hay otras personas que quizás no tienen tanta formación. Entonces, ahí hacer como esa diferenciación y poner a cada uno en su reconocimiento y su lugar, ¿no? Sí, sí, es un tema complejo, o sea, es Claro. muy amplio, porque bueno, ahí es lo que tú dices, es un poco encontrar el equilibrio entre, bueno, sé que esta sustancia para una determinada cosa leve, por así decirla, Eso es. bueno, o común, ya no tanto, ¿sabes? Pues me tomo esto y esto, que ya lo sé que tengo esta acción concreta, y otra cosa es llegar a abordar como se necesita a una complejidad, ¿sabes? De una patología un poquito más severa, ¿no? Que necesita abordar un terapeuta en su completitud, ¿no? O sea, porque necesitamos abordar al ser humano en todo, ¿no? Claro. Porque yo también soy como tú, o sea, le doy muchísima importancia a la parte a la parte emocional, a la parte de creencias, porque el pensamiento condiciona nuestra biología y así es eso es lo que expresa nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso es 100%. Totalmente. Bueno, pues nos vamos a adentrar un poquito en la temática, ¿vale? La temática que hemos venido a compartir y hablar, que son los oligoelementos. Ajá. Que, bueno, tú sabes, Nuria, que era mi asignatura favorita cuando yo estudiaba Sí. naturopatía. A mí me cautivó bueno, terapia natural, biológica, como lo queramos llamar, terapia funcional. Había distintas formas de llamar a la asignatura. Y me gustaba mucho porque siempre he intentado ser, que también lo has dicho tú al principio, respetuosa al máximo con el cuerpo, ¿no? Intentar dar aquellas sustancias que son completamente biodisponibles, que no interfieren, que no sobrecargan el cuerpo y sobre todo que no interfieran con medicación o que podamos utilizar en distintas etapas de la vida sin ningún tipo de complicación y problema, porque luego, si no, en otros casos tendremos que combinar con otras herramientas y terapias que sí hay que tener cuidado en casos de que la persona tome medicación o en casos de que haya cualquier interacción a ese nivel. Entonces, yo me enamoré profundamente de la asignatura de oligoelementos, sales de Sussler, organoterapia, en aquel momento también estudiábamos. Y bueno, luego tuve la enorme suerte de poder quedarme dando clases, he estado dando clases 5 años de naturopatía y tuve la suerte de poder dar esta asignatura, ¿no? Entonces, soy una apasionada porque además desde el principio, como imagino que tú, empezamos a probar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando naturopatía era como, vamos a hacer todos un pedido de oligoelementos, vamos a hacer un pedido de sales, ¿no? Y estábamos ahí todos emocionados a ver si lo que nos habían contado realmente lo experimentábamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, si te parece bien, y además como una primicia así un poco del lanzamiento en un futuro de uno de los cursos que voy a lanzar o de los talleres, que es de oligoelementos precisamente, pues Ajá. para que las personas que nos están viendo, si no han oído hablar nunca de ellos o no los conocen, se hagan una idea mejor, pues he preparado una pequeña presentación y hago una pequeña introducción y ya nos sumergimos, ¿vale? En cómo hay que utilizarlos, qué posibilidades hay, qué formas de presentación y toda esa parte. ¿Te parece? Vale, genial. Venga, Venga. pues voy a compartir la pantalla y nada, no me voy a extender mucho, pero sí quería hacer un pequeño apunte, sobre todo porque, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras y es mucho más fácil hacerlo desde ahí. Si hablamos de oligoterapia, hablamos de realmente, oligo significa pequeño y terapia, pues realmente sumamos los dos términos, pues sería el utilizar los oligoelementos de forma terapéutica, es decir, para llevar al equilibrio a un sistema o a un organismo que se ha desequilibrado en algún punto. Así como la historia rápida y como un poco ahí, como casi chascarrillo, podríamos decir, si nos remontamos a los orígenes de la oligoterapia, del uso de los oligoelementos, nos vamos a un alquimista francés ya en el siglo XIII que daba trozos de esponja de mar asada a enfermos tiroideos y mejoraban. Y entonces se planteó por qué mejoraban, hasta que se dio cuenta que era porque tenían yodo en su composición y entonces el yodo ayudaba a mejorar el funcionamiento de la glándula tiroidea cuando había hipotiroidismo. A partir de ahí fue Gabriel Beltrán, damos un salto, y fue el que descubrió, así como ya
la oligoterapia como tal establecida a través del uso del manganeso, y se dio cuenta de que el manganeso catalizaba, que ahora explicaremos un poco ese concepto, catalizaba muchísimas reacciones en el cuerpo y bueno, pues lo empezó a utilizar de forma terapéutica. Y fue luego Jacques Ménetrier el que se le considera el padre de la oligoterapia, pero yo siempre quiero recomendar, o sea, recordar a Gabriel Bertrand, porque fue el que realmente empezó con el uso del manganeso. Pues a Jacques Ménetrier se le considera ya como el padre de la oligoterapia. Realmente, gracias a los trabajos que había hecho Bertrand, pues empezó a desarrollar lo que ya se conoce como oligoterapia moderna. Si hablamos de oligoelemento, definimos y leemos literalmente el elemento mineral que se encuentra en los seres vivos en cantidades inferiores a 1 miligramo por kilo de peso y es vital porque activa la bioquímica del cuerpo. Yo no me quiero poner muy técnica porque quiero que la gente entienda realmente lo que vamos a hablar, pero sí que quiero poner en su lugar un poco los conceptos importantes para entender. Esta sería la definición de oligoelemento. Lo importante es que son muy biodisponibles y bioasimilables, es decir, que la célula tiene la capacidad de reconocer rápido esa sustancia y permitir la entrada. Y luego la función catalítica, que significa que activa reacciones enzimáticas en el cuerpo. Es decir, todas nuestras reacciones son dependientes de enzimas y lo que va a permitir es, el oligoelemento va a permitir que se active esa reacción dependiente de enzimas. Lo vamos a contar en un segundito y Nuria nos va a ayudar con un ejemplo que vamos a poner muy interesante, que lo vamos a entender todos muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de oligoelementos, que ahora hablaremos con Nuria: manganeso, cobre, yodo, bueno, molibdeno, hay un montón de oligoelementos, y ahora lo hablaremos de forma práctica, que es el objetivo, pero vamos a sentar un poquito las bases. Entonces, vamos a contar este concepto que es interesante, que sería el concepto de enzima, que las enzimas son proteínas que facilitan la unión de dos sustancias para dar lugar a una tercera. No se gastan en las reacciones, sino que facilitan esa unión y se quedan disponibles para volver a facilitar una unión entre otras dos nuevas sustancias. Esta parte es muy fácil y yo aquí le rindo tributo a nuestro profesor Sergio Nieto, al que le mandamos un besazo desde aquí, ¿a que sí, Nuria? Sí, las dos. Totalmente. Porque él nos explicó este concepto con el símil de la celestina y me pareció maravilloso. Si nos ponemos en que una celestina es, bueno, el papel que tiene es que haga que dos personas se conozcan y en el momento en que las une, la celestina se va y está disponible para volver a juntar a otras dos personas, pues ese sería, de una forma muy básica, pero a mí se me quedó el concepto total, sería el mismo concepto que hacen realmente las enzimas, ¿vale? Son las que van a facilitar la unión de dos sustancias y como consecuencia de esa unión se va a dar una tercera sustancia. Espero que con esto se entienda un poquito mejor y lo importante es el cofactor coenzimático, que aquí es donde Nuria va a entrar en acción. ¿Qué es un cofactor coenzimático? Es un elemento químico indispensable para la actividad de la enzima. Es decir, nosotros tenemos, nuestras reacciones catalíticas son dependientes de enzimas y nosotros podemos tener las enzimas, pero necesitamos algo que nos active la enzima. Entonces, el ejemplo que yo siempre cuento es, si yo, por ejemplo, acordamos Nuria y yo, nos vamos unos cuantos amigos, unos cuantos compañeros y decimos, oye, vamos a hacer una paella hoy. Y de repente yo digo, venga, yo llevo la paellera, Nuria el arroz, Jorge lleva el aceite, Carlos lleva la sal y todos llevamos cada uno nuestros ingredientes y nos juntamos en casa de Nuria, venga, vamos a hacer la paella. Y cada uno saca lo que realmente hemos llevado, ¿no? Pues la paellera, el arroz y tal. Y de repente nadie tiene un mechero para encender la bombona. Entonces, las enzimas, es decir, los ingredientes básicos y todo el equipo lo tenemos para hacer una paella, pero no tenemos lo que haga clic. Pero nos falta la parte más importante, que sería la que nos hace clic. Ahí está, me encanta la luz, efectivamente. Pues, ¿qué sería el cofactor coenzimático? Sería el pulsar la luz para que realmente nosotros podamos cocinar en este sentido, ¿vale? Sería como el mechero. Pues las enzimas son activadas gracias a los cofactores coenzimáticos, que son los oligoelementos y las vitaminas, ¿vale? Aquí yo creo que con este ejemplo tan burdo, pero creo que tan visual, podemos entender que si nosotros... Dime. ¿Sí lo han visto? ¿Tú crees que lo han visto? Porque yo creo que sí. A ver, te pongo en grande. Es que yo veo, como lo tienes en compartir pantalla, claro. No sé si a ver.
Se ve la pantalla y yo te veo a ti en chiquitito, pero... Claro, pues es que no sé si te puedo abrir. A ver, vamos a darle, a ver un segundito. ¿Cómo hacemos esto? Que ahora yo he No, dejado de compartir y ahora no sé cómo tengo que hacer esta parte. si tú lo has visto, pues será que, Sí, que sí, sí. sí, lo hemos visto, lo hemos visto. De todas maneras, lo que hacemos es que cuando deje de compartir pantalla lo volvemos a mostrar por si acaso. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, recordamos, así como resumen, cofactor coenzimático, habíamos dicho que era un elemento indispensable para la actividad de la enzima y si no se activa ese cofactor, la enzima no puede realizar la función. Lo que nos ha mostrado Nuria, que nos lo va a volver a mostrar en cuanto terminemos la presentación, por si no ha quedado claro, es cuando nosotros pulsamos esa luz o cuando nosotros encendemos ese mechero, estamos activando la enzima y a partir de ahí es cuando esa reacción dependiente de la enzima se produce en el cuerpo. Como todas las reacciones hemos dicho que son dependientes de enzimas, pues todas las reacciones dependen de que el cofactor coenzimático se pulse. Es como un pulsador, ¿no? Que yo pulso directamente y a partir de ahí se produce la reacción. Pues hemos dicho que hay dos tipos de cofactores, las vitaminas y los oligoelementos. Por eso la importancia de los oligoelementos y por eso el encuentro que estamos teniendo con Nuria. Y ahora vamos a hablar un poquito más tarde de la parte práctica. Este es el concepto de cofactor coenzimático y aquí tenemos un poquito más desglosado lo que hace cada uno de los dos cofactores. Están las vitaminas que son coenzimas, que son sustancias orgánicas y facilitan algunas de las reacciones enzimáticas, aquí faltaría la palabra reacciones, y luego aquí tenemos los oligoelementos que son cofactores, que son sustancias inorgánicas que activan la mayor parte de las reacciones y que tienen carga, son iones, ¿vale? Y esta parte la voy a explicar y luego Nuria nos va a explicar algo también con relación a la carga iónica. ¿Qué es la carga electromagnética? Es fundamental tener en cuenta este concepto para poder comprender cómo actúan los oligoelementos. Cuanto más carga, tiene más capacidad electromagnética, más movilidad, más agilidad y por tanto más capacidad catalítica. Es decir, una sustancia que tenga más carga es capaz de activar reacciones más rápido, con mucha más facilidad que cuanto menos carga tenga. Entonces, si vemos aquí cuanto menos carga tiene, pues tiene menos capacidad electromagnética, tiene menos movilidad, menos agilidad y por tanto menos capacidad catalítica. Esa sería un poco la diferencia entre si yo utilizo un magnesio en forma de oligoelemento, quiero poner un ejemplo claro, y un magnesio en dosis ponderal, es decir, si yo me tomo 1 gramo de magnesio, realmente no tiene la capacidad de activar reacciones enzimáticas, sino más bien hacer una función diferente que si yo tomo un magnesio de forma catalítica, ¿vale? O de forma iónica, que es un poco el concepto de los oligoelementos. Voy un poco rápido y es que no me quiero meter en conceptos muy profundos, pero es para que se entienda la relevancia que tienen los oligoelementos en el cuerpo. Ese sería un poco el objetivo de estar compartiendo esta presentación y que me estoy saltando un montón de cosas y estoy yendo ahí como muy rápido. Una cosa importante, el concepto de metalosis. ¿Qué sería una carencia de oligoelementos? O sea, ¿qué sería una metalosis? Una carencia de oligoelementos. ¿Por qué pueden faltar? Bueno, pues pueden faltar porque ya los alimentos de por sí, que tienen oligoelementos, como los suelos están empobrecidos, ya hay una cantidad de nutrientes inferior cuando nosotros comemos alimentos, en comparación a unos años. ¿Qué más? Pues dietas sin elementos vivos, por ejemplo, frutas, verduras, germinados que son ricos en enzimas, ahí también estamos teniendo carencia de estos elementos, con lo cual las reacciones enzimáticas no se producen correctamente. También interfieren o hacen que haya una carencia los tóxicos, algunos medicamentos, contaminación, insecticidas, pesticidas, en relación a que lo que hacen es bloquear las reacciones enzimáticas. Y luego, pues también lo emocional no bloquea las reacciones bioquímicas como tal, sino que las condiciona y hace que disminuyan los oligoelementos por rutas secundarias, digamos así. ¿Qué hacemos si faltan oligoelementos? Pues más que qué hacemos es qué efectos tiene, pues que se altera la función bioquímica celular y surgen enfermedades funcionales. Y que falla la función de la célula, no la estructura. Es decir, las enfermedades funcionales son aquellas en las que no hay afectación ni de la membrana celular ni de la célula, pero sí hay una afectación en lo que es el funcionamiento de esa estructura en concreto. Por eso es tan importante el intentar llegar a fases funcionales de la enfermedad para que no entremos en degeneración o en estados más crónicos.
El terreno orgánico, Nuria, ¿tú te acuerdas cuando nos contaron el diálogo supuesto entre Claude Bernard y Pasteur, ¿no? De la importancia del terreno? ¿Quieres contar tú esta parte? ¿Qué sería para ti o por qué es tan importante el terreno? No, no, no. No, cuéntalo tú. Bueno, No, aquí realmente, dentro de naturopatía, para no extenderme mucho, tenemos el concepto de terreno. ¿Qué sería el terreno? Pues lo explico muy fácil, igual que si nosotros tenemos un terreno de cultivo, es decir, si yo tengo buenos materiales y siembro en un terreno que está intoxicado, pues realmente esa calidad de ese material se va a ver afectada porque el terreno no está en buenas condiciones. Al organismo le pasa lo mismo. Entonces, en este diálogo que contaba, eran como coetáneos en una misma época, estaban Claude Bernard por un lado y Pasteur por otro. Pasteur ponía el foco en que lo importante era el microorganismo, es decir, que era muy determinante que tú te infectaras por un virus o por una bacteria para realmente enfermar. Claude Bernard lo que decía es que lo determinante realmente era el terreno de fondo de la persona, es decir, que dos personas podían estar expuestas a un agente infeccioso, pero que si el terreno de una persona estaba en buen estado y el terreno de otra persona no estaba en buen estado, eso iba a determinar la reacción que iba a tener el cuerpo frente a ese agente patógeno. Entonces, siempre en naturopatía se contaba que en el lecho de muerte, bueno, nos lo contaban así porque Sergio además nos contaba con mucho humor y con mucho cariño pues cosas que eran a veces muy complejas y siempre nos contaba como un poco así de forma un poco alegórica que en el lecho de muerte Pasteur terminó reconociendo el terreno lo es todo, el microbio no es nada. Bueno, pues esto simplemente un poco para tenerlo en cuenta porque nosotros el concepto de terreno en naturopatía lo tenemos muy afianzado. Y luego finalmente, y para terminar, que no me quiero extender, cuando nosotros hablamos de oligoelementos, que lo vamos a hablar con Nuria ahora también, podemos utilizar el concepto de oligoterapia desde dos puntos de vista. Uno, tratando precisamente el terreno de fondo, que por eso he querido hablar aquí de las diátesis, o simplemente trabajando con oligoelementos para intentar equilibrar algunos síntomas o desequilibrios funcionales que pueda haber en el organismo de la persona. ¿Qué sería una diátesis? Así con un concepto fácil, es la predisposición que tiene cada persona a enfermar y a sufrir determinadas patologías o desequilibrios. Si hablamos de la capacidad de reacción, pues sería la capacidad de reacción que tiene la persona frente a un síntoma o una enfermedad. Pero lo voy a explicar como lo explico siempre con conceptos muy fáciles. Para entender las diátesis, nosotros nos podemos fijar en la respuesta que da el organismo de la persona. Puede haber un exceso de respuesta y estaríamos frente a la diátesis de hiperreactivo, que los sistemas de regulación actúan en exceso, es decir, generan una respuesta exacerbada frente a algo que no tenían que reaccionar con ese exceso de respuesta. Tenemos hiporreactivo, que puede ser que los sistemas de regulación están funcionando demasiado lento, es decir, el organismo de la persona no responde con la respuesta, valga la redundancia, que tendría que responder. Después tenemos la diátesis distónica, que tendría que ver con que los sistemas de regulación funcionan una vez con mucha respuesta y otra vez con menos, es decir, ese punto distónico como de picos, diríamos así, o con anarquía. Y finalmente estaría la diátesis 4, que es la diátesis anérgica, en la que prácticamente no hay reacción. Y ahí ya estaría justo antes de lo que llamamos en naturopatía el corte biológico, es decir, que ya estamos entrando en terrenos de cronicidad. Y ahí ya hay afectación en la membrana celular o ya en estadios más avanzados de la enfermedad directamente en cronicidad, ¿vale? Finalmente, cuento dos más, ¿vale? Dos síndromes más y recuperamos el contacto contigo, Nuria. Es un poco para que las personas, bueno, entiendan un poco la importancia de lo que vamos a hablar. Además, se habla de que puede haber dos síndromes o dos diátesis más que tienen que ver con hipófisis gónadas, hipófisis páncreas. ¿Qué significa eso? Que puede ser que además de que haya una disfunción, como veíamos aquí, en la respuesta, en la capacidad de respuesta del organismo, haya lo que son disfunciones en algunas estructuras, digamos así, del organismo, que pueden ser hipófisis gónadas, como decíamos, o hipófisis páncreas. Es decir, que se ha visto que si nosotros asociamos unos oligoelementos en concreto, en desadaptaciones hormonales o problemas en las gónadas, por ejemplo, en tiroides, suprarrenales, podríamos hacer una regulación con la asociación de estos oligoelementos.
Y también la persona podía tener una desadaptación en hipófisis-páncreas, que es un eje en el organismo que afecta a hipófisis y a la parte del páncreas. ¿Cómo? Pues la persona, por ejemplo, podría tener hipoglucemias o un mal funcionamiento a nivel pancreático, y si nosotros asociamos zinc, níquel, cobalto, la persona puede ir regulando esa tendencia o ese terreno de fondo. Pues simplemente sería esto, y el otro enfoque sería utilizar algunos oligoelementos de forma puntual, que es lo que vamos a tratar ahora y es lo que vamos a abordar. Así que dejo de compartir pantalla, nos recuperamos aquí, espero que no haya sido muy denso y que me haya explicado más o menos bien, pero creo que era importante, Nuria, que por lo menos las personas se hagan una ligera idea de lo que vamos a hablar de forma práctica, porque yo siempre digo que la teoría, si no la llevamos a la práctica, para mí por lo menos no sirve de nada, porque para eso están los libros, ¿no? Para consultar cosas y realmente poder aplicarlo. Entonces, ya te dejo a ti que hables todo lo que tú quieras. No, no, lo que vayamos, lo que vayamos viendo, claro que sí. Vale, entonces, ahora sí que te voy a ir haciendo como una serie de preguntas para ir realmente viendo cómo aplicamos esto. Es decir, hemos dicho que la oligoterapia, para hacer un pequeño resumen, es el uso de oligoelementos de forma terapéutica, es decir, lo que vamos a intentar es normalizar síntomas o, sobre todo, regular el terreno si lo hacemos desde el concepto de las diatesis. Y lo que vamos a ver es, claro, vale, ya sabemos esto y ahora, ¿cómo lo hago? Es decir, qué oligoelementos hay, qué diátesis hay, cómo utilizo los oligoelementos, cómo los dosifico, qué tipos de presentación hay, y ahí es donde entras tú, ¿vale? Entramos y yo te voy preguntando y vamos abordando desde ahí, en la parte práctica. Entonces, así como primera parte, ya hemos dicho que como terreno de fondo tenemos 4 diatesis y 2 diatesis de desadaptación. Y luego tenemos oligoelementos, digamos así, pues oligoelementos manganeso, magnesio, ¿vale? Unitarios, que no me salía la palabra. Vale, pues cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es la vía de ingesta de los oligoelementos? Normalmente, ¿cómo se suelen tomar? Sí, normalmente utilizamos la vía sublingual, ¿Vale? porque debajo de la lengua tenemos, bueno, pues una serie de terminaciones nerviosas y de vasos sanguíneos que hacen que directamente pasen al torrente sanguíneo, y así nos evitamos el que la sustancia tenga que pasar por el estómago y, bueno, pues con los ácidos y demás, pues que se pueda desvirtuar. Eso también tiene otra doble función, y es la inmediatez del tratamiento. O sea, una vez que tiene contacto con, bueno, es debajo de la lengua, pero bueno, lo movemos un poquito, pues automáticamente el cuerpo ya tiene la sustancia disponible. Porque es, como decíamos, una sustancia o sea, que tiene carga, Claro. es un ion, y entonces sí, o sea, es que no necesitamos, no es una dosis ponderal alta, sino simplemente, o sea, en el momento que hacemos contacto, como dos cablecitos que hacen contacto cuando llevan electricidad, automáticamente ya tienes ahí la reacción catalizada. Bueno, como no se me ha olvidado lo de la luz, que lo hemos contado antes, pero efectivamente tú estabas como en pequeñito y a lo mejor no se veía, pues lo vamos a utilizar con eso, ¿no? O sea, el oligoelemento lo que haría en el momento en que yo, porque lo podemos utilizar con este ejemplo igual, ¿vale? Lo hemos utilizado antes con la paellera, pero con este ejemplo se va a entender muy bien. Yo de repente me tomo un oligoelemento, lo pongo debajo de la lengua y clic, algo se enciende, que sería eso, ahí ahora se ve muy bien. Algo se Exacto, entiende. ahora se ve Y perfecto. ya Pues se queda así. O sea, vale, genial, sí, además le da un look así como muy, como muy estrambótico. Pues sería eso realmente, ¿no? Yo tomo el oligoelemento y como ese oligoelemento está en forma iónica, es capaz de activar lo que habíamos dicho, ese cofactor coenzimático, que lo que va a hacer es activar esa enzima para que se produzcan las reacciones dependientes de esa enzima. Es como ese clic, ¿no? Ese punto ahí. Entonces, vale, nos comentas que la vía sublingual es la forma de disposición o de ingesta sobre todo, pero tenemos distintas formas de presentación de los oligoelementos. Cuéntanos qué formas nos podemos encontrar en el mercado. vale, pues lo puedes encontrar en formato gotas. Bueno, yo me he traído aquí para mostrar algunos formatos. Tú vas diciendo y yo voy mostrando. Eso es. Pues en formato líquido puede estar en forma de gotero, ¿vale? Uh-huh. También en formato líquido puede venir dentro de una ampollita de cristal, ¿vale?
O puede venir en capsulitas, ¿vale? En bolitas, perdón, en cápsulas no, en bolitas de lactosa, ¿vale? Que Ese le muestras tú que yo no lo tengo aquí. vale, este le muestro yo, ¿vale? Que ¿Vale? serían dentro de este tubito de ¿Mm? gránulos, están las bolitas, que no sé si Sí, se ahí se aprecian, ven perfectamente. Ajá. son bolitas. Estas bolitas se pondrían, como hemos dicho, bueno, cualquiera de ellos, obviamente, se pondrían debajo de la lengua, ¿vale? Ujú. Y esas son las presentaciones, ¿no?, más habituales. Sí, normalmente sí. Hay algún laboratorio que las tiene en cápsulas, pero yo con el concepto que nosotros utilizamos los oligoelementos, no las concibo porque irían en vía digestiva. Entonces ahí, como mucho, lo que se haría sería abrir la cápsula y poner el contenido debajo de la lengua. Porque si no, como bien has explicado, dependiendo de cómo esté el sistema digestivo de cada persona, la absorción del principio activo va a ser muy variable realmente. No, no es lo mismo tomar algo directamente sobre la lengua, o sea, bajo la lengua, que va directamente a torrente sanguíneo, que esperar todo el proceso digestivo, que es muy dependiente, como decías, de ácidos y del estado de la microbiota intestinal. Es decir, hay muchos factores que pueden hacer que un mismo elemento tomado por dos personas, un mismo principio activo, tengan efectos completamente diferentes. Y esa es la parte interesante también, ¿no? Que tengamos un recurso tan rápido, tan efectivo, que no interfiere con medicación, que pueden tomar todo tipo de personas y que así se enciende y de repente se activan las reacciones, ¿no? Así que, bueno, es que a mí no sé si se me ha notado un poco ya la pasión que tengo por esto, pero es que me apasiona. O sea, yo lo utilizo constantemente en mi vida. Las sales de Sussler y los oligoelementos son gran parte de mi botiquín y me parecen recursos maravillosos, sobre todo también para tratar con bebés, con niños pequeños. Es que son un regalo realmente, ¿no? Eso Vale, es. entonces, algo que también quiero compartir es, enséñanos otra vez el tubito, el botecito que tenías ahí en la mano, y mirad, a mí me parece, yo voy a contar mi experiencia personal con esto, ¿vale? Con esto que es de uno de los laboratorios en los que tú haces la visita, ¿verdad? ¿Cuál es el laboratorio en concreto, Nuria, para si alguien lo quiere? Este laboratorio se llama Holística, ¿vale? Holística. Ok, Y pertenece al laboratorio Fitovit, vale, ¿vale? perfecto. Se puede conseguir, entiendo, en herbolarios, ¿verdad? Sí, 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 en herbolario sin problema. Vale. Lo tienes disponible Vale, ahí. entonces, lo que quería contar es un poco, bueno, pues como veis yo utilizo y tengo distintas presentaciones, pero quería contar algunas cosas que me parecen muy positivas de la presentación que tú tienes en la mano y yo voy a contar la parte operativa y tú cuentas un poco la parte más estructurada, ¿vale? Como más seria, más técnica. Yo lo que quiero contar es, si yo tengo un oligoelemento en formato ampolla de cristal, claro, tengo que llevarla, si yo, algo que quiero contar muy operativo es, lo bueno de estas herramientas es que si yo las puedo llevar conmigo encima, y además es muy rápido, tanto las sales de Sussler, que ya hablaremos sobre ellas en una siguiente conversación, como los oligoelementos, lo bueno es que en el momento en que yo me noto el síntoma, si lo estoy utilizando de forma sintomática, yo puedo recurrir a ello muy rápido y cuanto más rápido recurra, menos avanza ese síntoma. Es decir, si yo estoy notando un dolor de cabeza o estoy notando un dolor de garganta o estoy notando una inflamación en el oído, una ligera inflamación, una ligera molestia, yo puedo recurrir directamente al oligoelemento, lo pongo debajo de la lengua y eso activa, como hemos dicho, esas reacciones. ¿Qué tiene de pros y contras? Pues claro, si yo llevo una ampolla de cristal, el contra que tengo es que se me pueda romper, ¿vale? Que es peligroso. Si Sí, sí. lo utilizo en casa y lo tengo en contexto, o sea, en contextos en los que hay niños pequeños, esto lo tengo que tener bien guardado porque puede haber problemas con un niño pequeño. Las gotas, si yo tengo un bote grande, pues claro, evidentemente tengo que llevar el bote conmigo, tengo que encontrar un agua donde disolver las gotas, a menos que me las puedo tomar también sublingual, pero es más engorroso. ¿Qué me gusta como operativo? No entro en la parte técnica del formato que tú tienes en la mano, que Vale, es plástico, que vale. no se puede romper, se me cae al suelo y no se rompe, que yo tengo ahí varias dosis, porque si yo quiero utilizar varias dosis, como ahora contaremos, en forma aguda, tendría que llevar varias ampollas conmigo. Si yo llevo Vale. ese botecito y yo quiero repetir mi dosis en media hora o en 40 minutos o en una hora, yo directamente vuelvo a coger mis gránulos y los vuelvo a utilizar. Entonces, esa Vale. sería como la parte operativa que me parece maravilloso. Y ahora la parte técnica, o sea, como más estructurada, te pregunto para que nos cuentes. ¿De dónde es la procedencia de los oligoelementos? ¿De dónde pueden proceder? Que es importante. Y también la forma de presentación, en este caso, que son gránulos. Cuéntanos un poco eso. Bueno, pues estos oligoelementos son procedentes de extractos vegetales, o sea, Ajá. son
proceden de, bueno, el extracto se realiza con la raíz de la planta en concreto que se va a utilizar y, y son plantas que están cultivadas en suelos bueno, que no han sido tratados con abonos de síntesis. Entonces, es un proceso que se cuida desde el minuto uno. O sea, obviamente incluso la planta no es transgénica, o sea, todo eso se tiene en cuenta. Se extrae la raíz de la planta en concreto, se genera el extracto vegetal y a ese extracto vegetal se le devuelve la frecuencia, la carga iónica que tiene el mineral en concreto que tú quieres aportar en el oligoelemento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre el yodo, por ejemplo, pues el yodo se extrae del alga, bueno, en concreto es del alga fucus, en este caso no me vale el ejemplo de la alga, bueno, que lo tenía aquí y lo he leído así rápidamente, Claro. pero bueno, o sea, lo que se hace luego, pues a ese extracto de alga fucus, lo que se le hace es que se devuelve la frecuencia que tiene el yodo como mineral. Entonces ya está cargado, ese extracto vegetal ya está cargado con la frecuencia que se necesita, con esa carga, con esa electricidad que decíamos. Con esa luz. Con esta luz que es la que necesitamos para Claro. que haga y haga la reacción catalítica que tiene que hacer dentro de nuestro organismo. Ok, así nos queda muy claro. Nos ha venido de lujo, ¿eh? El que tengas esa luz ahí para jugar con ella y poder explicarlo de forma... Sí, porque al final yo creo que los conceptos, si nos ponemos muy técnicos, la gente no lo va a entender y mi objetivo es que la gente entienda realmente cómo funciona. De hecho, voy a contar una anécdota que también siempre cuento en las clases, y es que hace unos años un famoso deportista se desplomó en la pista jugando un partido y se acercaron y le dieron algo y de repente hizo y siguió jugando y la gente decía, ¿qué le han dado? ¿Qué le han dado? ¿Qué le han dado? Y no voy a hacer publicidad porque es un producto conocido, pero bueno, le dieron algo que le aportó todos los oligoelementos que necesita el organismo. Entonces, ahí realmente nosotros podemos entender la vitalidad y lo esenciales que son. Es lo que nos permite realmente que nuestro cuerpo pueda funcionar o que no pueda funcionar, ¿no? Por eso es tan importante hacer reposición muchas veces también a nivel de electrolitos cuando se hace mucho deporte, cuando hay mucha sudoración, porque realmente son elementos esenciales, ¿vale? Entonces, en esa parte, para que entendamos también con un ejemplo muy claro la vitalidad y la esencialidad de estos elementos. Más preguntas que te quiero hacer, ¿vale? Que quiero que nos cuentes para que la gente sepa muy bien utilizarlos de forma un poco puntual. No hemos dicho de forma regulando el terreno, tendría que ser también sobre todo ya valorado y mantenido todo el proceso con un profesional. Hemos dicho formas de presentación, hemos dicho también que hay una dosificación a nivel sublingual y también es importante conocer qué forma de dosificar, es decir, cuánta cantidad tengo que tomar, en cuánto tiempo lo tengo que tomar. Cuéntanos esas opciones, que también es importante saberlas. Vale, pues la dosificación, o sea, una dosis equivaldría a 5 bolitas, ¿no? De lo que vienen en este tubito de gránulos. ¿Cuándo tomarlo? O sea, ya iría en función de para qué queremos utilizarlo, obviamente, ¿no? Entonces, Claro. La dosis normal sería que tú lo tomaras una vez en la mañana y una vez en la noche. Bueno, pues eso sería más o menos lo habitual. Y sí que tendría que estar, como decimos, tendría que estar apoyado por un terapeuta que te diga exactamente, ¿no? Cuál es el momento en el que debes tomarlo, qué cantidad debes tomar. Pero bueno, para un proceso como estábamos hablando nosotros, por ejemplo, un proceso de dolor de cabeza, por ejemplo, que hemos dicho, ¿no? Pues que tú tienes el tubito Acércate un poquito más, que te oigamos mejor, que te oímos muy lejos. Me pierdo por el camino. Así, así. Eso, por ejemplo, pues como hablábamos, ¿no? Pues yo llevo mi tubito de gránulos de cobalto porque tengo esa facilidad para que se me despierte un poco el dolor de cabeza, la migraña. ¿Vale? Ya lo tienes, ya sabes que es el oligoelemento que tienes que tomar para ello y lo que harías sería, pues en este caso, te tomarías un par de bolitas, ¿vale? A lo largo, pues a lo mejor cada 15 minutos incluso, o sea, hasta que consiguieras pues ir viendo cómo va remitiendo, ¿no? Ese síntoma, porque como tú bien decías antes, cuanto más rápida sea tu intervención, pues menos vas a dejar que esa expresión de ese síntoma se suba, ¿no? De intensidad. Entonces ahí lo puedes tú sujetar de alguna manera.
Como te digo, la dosis habitual serían eso, 5 bolitas, pero luego también tenemos esa otra opción de utilizarlo en un proceso agudo más a menudo, o también tendríamos la opción de disolver estos granulitos en un botellín de agua y ya, ¿no? O sea, que ya fuera, si tú ya tienes pautado que tienes que tomar todos los días tus bolitas de magnesio, por ejemplo, Vale. pues te metes en tu botellín tus bolitas y a lo largo del día, cada vez que tú bebas agua, le estás recordando al cuerpo esa información que va a utilizar para lo que necesite. Entonces, pues claro, es que las vías de tratamiento son cómodas, como hemos dicho, porque la verdad es que el formato sí que lo es, Claro. pero nos abrimos mucho ahí en el campo porque depende de para qué lo queramos utilizar, sabes, la gravedad del proceso que estamos teniendo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que matizar un poquito, ¿no? Y siempre Claro. también dejarnos un poco asesorar por nuestro terapeuta, que viene bien. Pero bueno, tú a lo mejor tienes alguna otra cosa que... Bueno, yo quería aprovechar el ejemplo que has puesto, que me viene súper bien para explicar lo que quería explicar, porque efectivamente, es decir, nosotros tenemos una solución puntual que siempre viene muy bien, porque, por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza y nosotros utilizamos un medicamento para el dolor de cabeza, bueno, pues ahí estamos utilizando una sustancia más química que tiene que ser metabolizada por el hígado y que tiene, bueno, pues unos efectos concretos, ¿no? ¿Qué ofrecemos con esto? Es decir, ¿qué me puede ayudar el cobalto? Lo que me puede ayudar es de forma puntual a reducir ese dolor de cabeza, pero claro, yo no estoy buscando con eso el origen del dolor de cabeza. Es decir, por ejemplo, hay hay dolores de cabeza cuyo origen es una sobrecarga o una disfunción hepática, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de consulta. Pues realmente el objetivo de esto es que tú conozcas una herramienta puntual, pero eso no implica que tú dejes de indagar por qué hay ese síntoma en el cuerpo, porque yo siempre digo lo mismo, si el cuerpo funciona bien, el cuerpo es silencioso. Si yo tengo un síntoma, es síntoma de que hay algo que no está funcionando bien. O yo no estoy comiendo bien, o yo no estoy pensando algo que me está ayudando, o yo estoy sosteniendo una relación que me está haciendo tener dolores de cabeza. ¿Vale? Entonces, claro, entonces el objetivo es, nosotros desde aquí damos una herramienta posible que por lo menos, bueno, pues es más natural, está más cerca de la biología corporal que una sustancia sintética, ¿vale? Pero eso no implica la responsabilidad que tenemos todos con el decir, bueno, pues yo no me encuentro bien, siento que mi cuerpo no funciona correctamente y voy a ir a un espacio terapéutico a hacer realmente un tratamiento que me permita equilibrar el cuerpo desde el origen, no tapando el síntoma final, sino realmente trabajando la parte más profunda. Así que ahí me ha venido muy bien tu ejemplo porque es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Vale, más cositas. A ver qué más tengo por aquí. Vale, hemos dicho la procedencia de los oligoelementos, que es muy importante esa parte, que vienen del mundo vegetal, no del mundo mineral. Claro, sí. Ahí habría que matizar, sí. ¿no? A lo mejor matizar un poquito por qué es importante que vengan del mundo vegetal. Y es porque la biodisponibilidad es mayor, porque tienen mayor afinidad con nuestra biología. Al ser vegetales, nuestro cuerpo reconoce esa sustancia mejor que si fuera una sustancia mineral, ¿vale? Claro. Esa sería también una puntualización a hacer, ¿no? Qué bueno. A mí aparte, mira, yo voy a coger mi chuletilla de vuestro laboratorio que tenéis, ¿vale? Y me parece muy interesante y me encanta. Bueno, ya sabes que yo llevo una alimentación así como un poco particular y me encanta todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, una alimentación basada en plantas. Y claro, yo cojo esto y digo, a ver, el azufre en vuestro laboratorio se extrae del rábano negro. Por ejemplo, el hierro de las espinacas, el litio de la remolacha roja. Y a mí es que no hace más que entrarme una sonrisa directamente, ¿no? Con esto. Porque claro, más natural, pues no creo que haya muchas cosas, ¿no? ¿Qué más cosas positivas tiene? Que muchos laboratorios que obtienen los oligoelementos del mundo mineral, pues no se pueden comercializar algunos de los oligoelementos en concreto. Es decir, es muy difícil encontrar cobalto dentro de algunos laboratorios cuyos oligoelementos son del mundo mineral. Sin embargo, en vuestro laboratorio podemos encontrar cobalto de fuente vegetal
con lo cual el efecto lo vamos a tener igual y lo podemos consumir, vaya, porque los otros no los podemos consumir. Entonces, eso también me parece algo muy positivo, que en Holística tenéis algunos oligoelementos que no se pueden encontrar en otros laboratorios y nos podemos beneficiar de sus acciones terapéuticas sobre todo. Claro, otro por ejemplo de ellos que también tenemos y que no suele ser habitual es el litio. Ajá. También, sabes, que sí que bueno, que en nuestro caso, bueno, yo creo que tú conoces que el litio cuando se toma como sustancia ponderal, pues hay que estar realizando controles periódicos porque se puede llegar a unos niveles de toxemia dentro Claro. del organismo que sería perjudicial, ¿no? para la persona que está en tratamiento. Eso es. Y en este caso, este litio, bueno, obviamente no tendríamos que realizar ningún tipo de control porque el concepto es totalmente distinto. O sea, al ser una sustancia iónica no deja residuo dentro del organismo. Lo que haría sería catalizar, potenciar esa función que tiene el litio dentro de nuestro cuerpo, pero sin dejar realmente ninguna sustancia, ¿no? con nosotros. Exacto, esta parte es súper importante y es un poco lo que nos podemos encontrar a veces pues, con personas con tratamientos, por ejemplo, bipolares, que tienen que efectivamente hacerse análisis de litemias, se tienen que hacer litemias para ver los valores de litio. Y en este caso, como hemos dicho, no afecta, porque realmente no es un litio ponderal, es decir, no es un litio que vaya a afectar a esos niveles, sino que lo que activa es reacciones, con lo cual no hay ningún problema, es muy seguro y funciona muy bien. Además, ya no me voy a un trastorno bipolar, que es un trastorno complejo, que por supuesto tiene que estar supervisado por un profesional, solo faltaba además, porque además tiene una medicación compleja, pero me refiero sobre todo a... ¿El qué, perdona? Un proceso menos severo, en un Sí, proceso como exacto. estamos ahora atravesando, que son unos momentos un poco difíciles, ¿no? En los que entramos más un poco en ansiedad o, bueno, pues nerviosismo. Eso Pues es. aquí sí que estaría totalmente recomendado y sería una opción, pues eso, muy, muy inocua prácticamente. O sea que una buena opción a utilizar como primera herramienta. Eso es. Bueno, pues mira, si te parece, que yo estaría mucho rato hablando contigo, pero tengo la suerte de que como somos amigas, pues te invitaré otra vez al espacio o alguna vez más, o las veces que quieras pasar por aquí, pues aquí tienes tu casa, pero yo creo que vamos a ir un poco cerrando y nos quedan un poquito algunas cosas y nos vamos, ¿vale? Ya nos despedimos hasta la próxima. Vale. Te quería comentar, si te parece, todas las personas que pasáis por aquí, por el espacio de Alimenta tu Vida, os pido que nos aportéis un alimento a las personas que nos ven. Un alimento en relación a un poco el enfoque que tiene el proyecto, ¿no? Alimenta tu Vida. No solamente nos alimentamos de alimentos físicos, es decir, sólidos o líquidos, sino una conversación es un alimento, un abrazo es un alimento, hay miles de formas de alimentarnos. Entonces, como alimento, se me ha ocurrido como hacer un pequeño como botiquín en el que yo te vaya proponiendo algunos problemas o algunos síntomas leves, digamos así, y tú me digas, pues mira, aquí por ejemplo este oligoelemento nos podría ayudar o este oligoelemento y este otro nos podría ayudar. ¿Te parece que lo hagamos así? Vale, perfecto. ¿Sí? Venga, pues vamos, es como en los concursos. Venga, vale. Empieza. Si de alguno no me acuerdo, miro chuleta. Sí, O sí, como sí. dice el público. Venga, vale. Y si no te echo yo una mano, que ya sabes que yo esto me lo tengo trilladísimo. Claro, Venga, no, le damos al marcador y empieza ya. tac, tac. Venga, a ver qué Venga, pues mira, por ejemplo, el primero va a ser fácil porque lo acabamos de decir. Por ejemplo, en procesos de ansiedad, agitación, nerviosismo, ¿qué oligoelemento nos podría ayudar? Bueno, nos podrían ayudar varios, así que, Sí. ¿qué nos contarías? Sí, eso es. Nos ayudarían varios, efectivamente. El litio, ¿vale? Podría ser Exacto. uno de ellos. Ajá. Y el manganeso cobalto también sería, bueno, ahí, lo que pasa es que ahí nos meteríamos en diatesis, como tú decías. Exacto. Ajá. También podría ayudar un poquito. Uh-huh. Y yo creo que eso es, bueno, el magnesio también, pues. Ah, eso iba a añadir yo. Bueno, vale, pues no te lo cuento todo. O sea, no lo No, digo no, todo. di. Pero digo, si no lo dice, lo comento, el magnesio, cuéntanos. No, pues el magnesio también nos ayuda, bueno, pues
el sistema nervioso, todas ese exceso, esa exacerbación que tiene ahí en ese momento, ¿no? El sistema nervioso, pues consume nuestra reserva de magnesio. Entonces tenemos que aportarle para equilibrarnos un poquito. Eso es. Bueno, ahí ligo un poco con otro que te iba a preguntar que tenía que ver precisamente con tics, espasmos musculares, contracturas musculares. Vale, bueno, ahí sí que estaría 100%, ¿no? Recomendado el magnesio, también en contracturas incluso, bueno, alivia dolores, porque muchas veces, obviamente, esos dolores vienen por contracturas y por tensiones, entonces el magnesio ahí nos ayudaría a relajar musculatura y nos aliviaría también un poco dolores, otros dolores a lo mejor que no somos conscientes que tienen esa incidencia, que vienen por ahí, ¿no? Uh-huh. Vale, en casos de, por ejemplo, podemos utilizar los oligoelementos, que no sé si lo hemos dicho también, de forma un poco preventiva, es decir, no porque nos pase nada en concreto, sino precisamente para intentar que nuestro cuerpo tenga como más herramientas para responder frente a cosas que nos exponemos diariamente. Entonces, por ejemplo, cuando viene la época de frío, pues para prevenir y para mejorar un poco la respuesta inmunitaria, podríamos utilizar algunos oligoelementos. Ahí utilizaríamos sobre todo también diatesis, como decíamos antes, pero eso ya entraríamos ya en cosas un poco más profundas. Pero ¿qué nos recomendarías, por ejemplo? Pues una persona que empieza el frío de repente tiene tendencia a tener, pues, por ejemplo, inflamaciones de oído o dolores de garganta o algún tipo de proceso inflamatorio en ORL, por ejemplo, ¿qué utilizaríamos? Pues ahí podríamos utilizar el cobre, por ejemplo, porque es antibacteriano, bueno, pues ayuda un poco a cubrir toda esa esfera. Y si ya pues ese proceso ha avanzado un poquito más y tiene un exceso de mucosidad, pues ahí añadiríamos azufre, que nos hace de tijeritas y nos corta moco. Y Bueno. ahí sería. Esas dos serían mis opciones. Bueno, ahí añadiríamos manganeso cobre, por ejemplo, de diatesis, como decíamos, que sería interesante para trabajar la parte inmunológica y, por ejemplo, el azufre, otra acción que tiene muy interesante, por ejemplo, podría ser en piel, ¿no? Nos podría ayudar en todos los procesos de piel, dermatitis, todo este tipo de procesos. Sí, y al final ahí también necesitamos el azufre, también ayuda mucho en las Eso es. reacciones que hace el hígado de detoxificación y limpieza. Entonces, pues ayudar un poquito a que el cuerpo pueda realizar mejor, porque al final, bueno, nos meteríamos un poco en mayores, ¿no? Pero una dermatitis tiene mucho que ver con la carga toxémica que tiene la persona, ¿no? Y la capacidad que tiene su cuerpo para poder deshacerse de toda esa toxemia. Ahí en dermatitis tengo ahí un poquito de, de máster. No tanto, porque la verdad es que sí que es cierto que ya lo tengo bastante controlado y ya se queda como en el olvido también, ¿no? Claro. Pero bueno, que lo que hablamos, que ahí pues con el azufre pues apoyaríamos en este caso, apoyaríamos un poco la función de detoxificación de hígado para que no tuviera que expresarlo tanto en En piel. piel. Y no sé si tú tienes alguna... Bueno, no, yo ahí puntualizar, pero no tanto ya de oligoelementos, pero sí recordar que, bueno, desde nuestro enfoque de naturopatía sabemos que la salud parte en el intestino, o parte del intestino, y hay una relación muy directa entre expresiones en piel y estado intestinal, ¿no? De disbiosis intestinal, hiperpermeabilidad intestinal, toxicidad, como muy bien dices. Pero bueno, es que se me ocurren, mira, yo según vamos hablando se me ocurren muchas conversaciones que podemos tener, porque además tenemos la suerte de que como trabajas en muchos laboratorios con muy buenos productos, pues podemos montar también algún pequeño protocolo, así que qué podemos hacer en el intestino. Bueno, un poco para ayudarnos un poco, aunque luego sea sostenido siempre en un entorno terapéutico, porque es fundamental, ¿no? Que realmente nosotros veamos, porque además depende, a lo mejor uno como terapeuta marca o pauta un tratamiento de 20 días y luego, pues depende de cómo reaccione la persona, lo alarga 2 meses, es decir, nosotros, bueno, para eso entiendo que tenemos la formación, ¿no? Porque realmente vamos a intentar ver cómo responde el organismo y en base a eso estamos cambiando y modulando constantemente las recomendaciones, ¿no? Vale, por ejemplo, uñas frágiles, el pelo que se rompe, el pelo ahí venido a menos, como yo digo, el pobrecito que se queda así muy mustio. Pues ahí tendríamos que mejorar la estructura y estaría recomendado el silicio. Sería la opción que deberíamos para que, bueno, pues para que esa malla de colágeno pues, tenga su esqueleto bien montado, pues es súper
O sea, uno de los componentes fundamentales es el silicio. Vale, voy a utilizar este ejemplo que ya sabes que yo soy muy mental y que mi cabeza va muy rápido, Nuria. Yo estoy hablando y ya me están viniendo informaciones, ¿no? Sí. Bueno, dale. Entonces, En un compromiso rápido. voy a utilizar este ejemplo porque se me ha ocurrido para que las personas un poco entiendan todo lo que estamos hablando y las diferentes dosificaciones. Por ejemplo, si yo utilizara el silicio para el pelo, en esa dosificación que tú decías de mañana y noche, ahí estaría indicado porque aunque yo tome silicio un día, no es un proceso agudo, es decir, no va a mejorar la estructura de mis uñas en tomar silicio 5 días, es decir, yo tengo que hacer un trabajo de fondo tomando esa sustancia realmente, incluso en este caso sería interesante añadir silicio orgánico también, silicio en dosis ponderal y sumamos acciones que nos va a venir muy bien. Y sería diferente la dosificación si yo, por ejemplo, estoy teniendo un proceso de dolor de garganta, por ejemplo, porque ahí no sería mañana y noche, sino la dosificación que decíamos antes, ¿no? Pues tomar con más frecuencia, más acortado en el tiempo, porque realmente lo que estoy atendiendo es algo agudo. Entonces, ahí un poco para ver la diferencia clara con ejemplos de cómo hacerlo. Envejecimiento prematuro, por ejemplo, una persona que dice, jo, es que me noto ahí como que estoy ahí envejeciendo. ¿Qué nos puede ayudar en oligoelementos? Que me están echando 5 años de más cada vez que esto no puede ser. Que tengo 20 y parece que tengo 50. Por ejemplo, nos ayudaría mucho el selenio. ¿Sabes? El selenio tiene una capacidad antioxidante muy alta, entonces, bueno, sabemos que al final los radicales libres son los que nos van haciendo, bueno, pues que nuestra replicación celular no sea tan correcta ni tan vigorosa, por así decirlo, ¿vale? Entonces el selenio ahí potencia mucho en esas reacciones, ¿vale? Que se realicen como se tienen que realizar, como cuando eres joven, ¿sabes? Joven y lozano. Joven, efectivamente. Bueno, pues yo creo que así hemos, bueno, por ejemplo, cansancio excesivo, una persona que se nota como muy agotada, como que dice, jo, es que llevo meses que no levanto cabeza, ¿habría algún oligoelemento que nos podría ayudar ahí, por ejemplo? Bueno, yo ahí sí se podría utilizar el oro como oligoelemento solo, pero sí es cierto que yo ahí recomiendo más la diatesis anérgica, ¿no? Que es el cobre, oro, plata. Que, bueno, además te estimula también el sistema inmune y bueno, es una muy buena herramienta también para utilizar en peques. ¿Sabes? En niños que se resfrían mucho, que no salen, o sea, enganchan un proceso detrás de otro, o, bueno, que tienen que ir a guardería, que a lo mejor es más fácil que tengan contacto y que se contagien, ¿no? Más fácilmente, pues ahí estaría también indicárselo de fondo. O sea, se podría utilizar en agudo, cuando tú estás en el proceso, en ese momento que tú tienes activo el resfriado, y de fondo para utilizarlo como preventivo, ¿no? Para mantenerte ahí a Qué tope. bueno, qué bueno. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un pequeño recorrido, claro, habría miles de situaciones, ¿no? Que podríamos plantear, pero por lo menos nos hacemos un poco una idea. Para todo, es que se pueden utilizar, de verdad, Claro. o sea, ¿qué te voy a decir a ti? Que efectivamente tú estás, como dices, enamorada, pero al final yo igual, o sea, si es que es para todo nos sirve. Totalmente. Enamorada, perdidamente enamorada, yo me confieso. Vale, y tenéis en el laboratorio una sinergia, ¿verdad? Tenéis un producto que engloba varios oligoelementos. Ah, bueno, sí, claro, luego siempre nos queda la opción del multioligos, o sea, siempre, bueno, es un recurso cuando al final si una persona tiene un estado carenciado, digamos, ¿no? de minerales, pues incluso también en ese estado anérgico que estábamos hablando, pues un recurso rápido y sencillo para el que no tiene un conocimiento detallado de para qué se utiliza cada uno de los oligoelementos, pues tiene la opción de tomar el multioligos que tiene el complejo completo. Entonces, bueno, pues ahí tu cuerpo es como si le dieras un input, ¿no? Mayor de vitalidad, ya Qué bueno. que el cuerpo utilice lo que necesite, ¿no? O sea, tú se lo das y el cuerpo ya
que es sabio, Totalmente. pues ya sabrá para qué lo tiene que usar. Pues sí, sí, Claro, sí. que él seleccione, ¿no? Qué bueno. Ujú. Mira, este sería el multioligos, pero bueno, al final no Vale. tiene, o sea, en presentación y es ¿Y cuáles exactamente, lleva? ¿Nos puedes leer alguno de los que lleva? pues yo creo que lleva prácticamente todos. Lleva 15 plantas, o sea, es Ujú. una de 15, Pues entonces y sí, debe llevar prácticamente todos. todos, cobre, hierro, flúor, yodo, litio, magnesio, oro, selenio, silicio, azufre, zinc, o sea, Wow, calcio, cromo, cobalto, todos. qué O sea, bueno. todos los que tenemos como, bueno, como unitarios, ¿no? Y que se pueden utilizar para patologías dirigidas, Ujú. pues en este están en conjunto todos Recogidos todos. Ujú. recogidos. Eso es. Muy bien, pues una petición más y nos ¿Eh? vamos, ¿vale? La última sería, esta es una petición para ti que no tiene nada que ver o sea, puedes decir lo que quieras porque realmente es, si solamente pudieras dar un consejo a las personas que nos están viendo para mejorar su calidad de vida, ¿qué les dirías, Nuria? Wow. Creías que te ibas a ir de rositas, pero no. Te voy a hacer pensar un poco. Vale. Un consejo para mejorar su calidad de vida. Sí. Vale, pues yo les diría que se escuchen, ¿vale? Que, que se, que se paren, que tengan cada día un momentito de su vida para pararse y apagar todo lo externo que tengan alrededor, que tengan televisión, radio, móvil, música, todo, y que se escuchen un poquito, que escuchen lo que verdaderamente les está diciendo su corazón, porque yo creo que es el que te habla, y, y que le atiendan, que le atiendan. O sea, que tengan la valentía y la fuerza de ser conscientes de que esa pequeña vocecita que tienen ahí que está diciendo algo, pues que el mensaje que les está dando es muy importante y que tiene muchísimo que ver con su calidad de vida y con su salud. Y que sea lo que sea que les está diciendo, que intenten llevarlo a cabo, porque eso es lo que verdaderamente va a propiciar un cambio en su vida. O sea, ahí es cuando van a empezar a notar mejorías. Sea lo que sea, por muy difícil que parezca, todo se puede hacer y se puede conseguir. Qué maravilla, millones de gracias. La verdad es que es un consejo maravilloso, Nuria. Además, en estos tiempos que corren, que la sociedad como que impera el ir corriendo a todas partes, ¿no? No llegamos a nada. Es muy importante esa parte, porque yo siempre digo que, bueno, ya sabes mi tendencia a reflexionar y a introducir todos los días un poquito de reflexión en mi vida. Siempre digo que el que se para se da la oportunidad de cambiar. El que no se para, desde luego, ni se cuestiona, porque estamos tan en automático constantemente que es imposible el que yo me cuestione si puedo cambiar algo en mi vida si es que no soy ni consciente del ritmo que llevo, ¿no? Eso es, eso es. Y que muchas veces precisamente llevamos ese ritmo porque queremos apagar esa voz. Total. Porque, porque lo que nos pide esa voz es un cambio tan importante dentro de nuestra vida que no queremos oírlo, no queremos saberlo. Entonces preferimos hacer lo que sea, lo que sea. O sea, a lo mejor hasta parece que es algo saludable. A lo mejor, ¿sabes? Dice, no, pero si es que me encanta salir a correr, si es que yo me voy a hacer deporte ya, pero ¿por qué te vas a hacer deporte tanto? O sea, realmente es un poco ser mucho más conscientes, estar presentes en el momento en el que estás bueno, pues ver cómo estoy, ¿no? Si Qué en el bueno. momento presente en el que estás te encuentras bien, yo creo que vas por el buen camino. Si te paras un momento y te das cuenta de la gran angustia que tienes o del malestar físico, un dolor aquí, un dolor allá, sé consciente de ello y empieza a darle el tiempo para que te venga la idea de por qué. Y por muy loca que te parezca, o sea, en principio, o sea, empieza a darle valor porque la verdad es que dentro de nosotros tenemos eh, todas las respuestas y tenemos la capacidad de poder mejorar nuestro cuerpo. Y,
y obviamente, claro que se necesitan cositas, ¿no? Que necesitamos hacer, pues eso, pues como hemos hablado hoy, ¿no? Pues darte, mira, resulta que con este oligoelemento que me faltaba, ahora soy capaz de catalizar mejor esta reacción, incluso hasta soy capaz de pensar mejor o tengo más energía y puedo hacer y puedo... Claro que sí, o sea, es un conjunto, ¿no? De cosas, pero es súper, súper importante de verdad pararnos a saber quiénes somos y qué queremos y qué hemos venido a hacer aquí, ¿no? Qué No, bueno. Qué maravilla, millones de gracias por este final tan profundo, así tan bonito, ¿no? Es que es una invitación maravillosa, Nuria. Y bueno, creo que tanto tú como yo en la consulta es a lo que invitamos. sí, Yo totalmente. siempre digo que realmente hay un concepto de la naturopatía muy superficial y parece que somos simplemente dispensadores de vitaminas, minerales o otro tipo de principios activos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo utilizamos simplemente como herramientas, pero lo que buscamos es que la persona se cuestione, ¿no? Se cuestione qué hago aquí, puedo vivir mi vida con mejor calidad, puedo tener relaciones más saludables, no sé, puedo aportar algo al mundo. Entonces, bueno, ese es nuestro verdadero trabajo, ¿no? Desde el enfoque naturopático. Así que Eso es. millones de gracias por este legado y este mensajito que nos dejas hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio y por también este tiempito de compartir contigo, que es un gusto. Y a ti, o sea, yo las gracias son para ti siempre. Muchas gracias. Ya sabes que estás invitada. Ya intentaremos hablar. Si a ti te apetece, podemos eso, intentar ir montando conversaciones en esta línea, que demos herramientas y creemos conciencia sobre todo de partes importantes en el mantenimiento de la salud y del equilibrio del organismo. Y mientras tanto metamos este tipo de perlitas, ¿no? Como la que acabas de meter. Toma, ahí la llevas puesta. Ahí te la quedas. Exacto. Así que, bueno, pues nada, eso. Millones de gracias, Nuria. Nos vemos en una próxima conversación. A vosotros, millones de gracias por estar aquí. Sin vosotros, ya sabéis que este espacio no tendría sentido. Nos vemos en una próxima conversación. Espero que os unáis a un próximo conversar con estos seres tan bellos que aparecen por estas ventanitas virtuales. Y nada más, como dice Nuria, a poner un poquito de pausa y a escuchar esa voz interna que nos dice constantemente qué hacer y hacia dónde ir. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.